Podemos empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. El día de hoy estamos por iniciar nuestro webinar sobre la situación del litigio climático en México. Haremos una breve reflexión sobre sus avances y sus retos. Y pues me siento muy honrada el día de hoy de tener a unas grandes invitadas, eh, como son Úrsula Garzón del SEMDA, la doctora Rosalía Ibarra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y nuestras relatoras Talía Viveros y Aranza Montero, relatoras de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe. Y en este sentido, pues le cedo la palabra a Javier Dávalos, el coordinador del programa de clima en la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente. Y bueno, pues sin más, Javi, muchas gracias. Te cedo Muchas la palabra. gracias, Giselle. Gracias por todos los esfuerzos para que podamos estar conversando en este espacio virtual. El día de hoy sobre un tema importantísimo, la situación y los avances del litigio climático en México. Como les decía Giselle, yo coordino el programa de clima en AIDA y quiero darles la bienvenida a este espacio que pretende continuar los intercambios que hemos empezado ya desde hace algunos años en relación a esta herramienta que cada vez se está utilizando con más fuerza para atender a la crisis climática, que es el uso de las obligaciones legales de los estados, de las empresas, emanadas de los tratados internacionales relacionados al cambio climático, para exigir que las acciones que se toman se den con la urgencia necesaria. Estamos en una semana muy especial para el litigio climático. El día de ayer, muchas y muchos de ustedes sabrán, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución para solicitar una opinión consultiva sobre clima y derechos humanos a la Corte Internacional de Justicia, esperando que se aclaren las obligaciones, pero sobre todo las consecuencias jurídicas que las acciones o las emisiones de los estados han tenido en relación a los impactos climáticos que ya estamos viviendo, como la falta de seguridad alimentaria o la falta de seguridad hídrica, que afectan de manera diferenciada a muchas comunidades y personas en América Latina. Somos una de las regiones más vulnerables y de las que menos hemos aportado en términos de emisión de gases de efecto invernadero, pero tenemos una responsabilidad muy interesante y muy importante, que es la de proteger los ecosistemas clave para la adaptación al cambio climático, pero también hacer grandes tareas en términos de mitigación. Y por eso hablar hoy de México es de verdad muy, muy importante. Brasil y México son los países que en nuestra región emiten más y por lo tanto tienen una responsabilidad muy importante también en términos de mitigación y sobre todo también en términos de protección de los derechos humanos de las personas que se ven afectadas y afectados en su territorio por las actividades que agravan el cambio climático. Ayer también se presentaron, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya abrió oficialmente casos ante Francia y ante Suiza por fallas en la protección al medio ambiente y por su inacción climática. Y finalmente, les quiero compartir una noticia no menos importante. Ayer una corte en Ecuador revocó una licencia ambiental y pidió que se detenga una actividad minera en un área especialmente vulnerable en el Chocó andino, en Ecuador, considerando los derechos de la naturaleza por un lado y la importancia climática de la zona, como una zona de protección altamente vulnerable que no se tiene que deforestar. Algunos avances interesantes que les quería compartir para darles la bienvenida el día de hoy a este espacio, que espero que sea de reflexión, de compartir experiencias, de mirar en dónde estamos y de cómo buscamos desde ahí a través de la plataforma de litigio climático que vamos a estar compartiendo durante este evento, su link, para que puedan acceder con los casos más actualizados. Y finalmente agradecer a las colegas que van a participar con toda su experiencia y su conocimiento sobre los temas de litigio climático y a las relatoras de nuestra plataforma, que son personas que nos apoyan de manera voluntaria para mantener los casos actualizados. Bienvenidos y bienvenidas entonces y te devuelvo la palabra, Giselle.
Muchísimas gracias, Javi. Les voy a presentar rápidamente cómo va a ser este webinar. Em, Iniciamos entonces con la descripción, ¿no? En términos generales, este webinar intenta abordar el tema de los litigios climáticos en América Latina, específicamente en la jurisdicción de México, en este capítulo, ya que pues estos litigios continúan en aumento en tribunales, pues tanto nacionales como internacionales. México, de hecho, es de los países que registra un aumento vertiginoso en el número de casos que utilizan argumentos que vienen de las obligaciones contenidas en instrumentos jurídicos climáticos, lo que representa una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos. En este seminario hablaremos de de algunos casos en específico sistematizados en la plataforma que tenemos y que les invitamos justamente a consultar. Más adelante hablaremos más a detalle de eso y además analizaremos aquellos casos paradigmáticos. También la idea es que podamos reflexionar un poco acerca de los avances y desafíos del litigio climático en el país. Bueno, como les adelantaba, como invitadas estrella y que de verdad nos sentimos muy honradas y les agradecemos muchísimo que estén aquí. Vamos a iniciar también con la doctora Rosalía Ibarra, que ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien nos presentará el panorama general del litigio climático en México. Posteriormente, tendremos la participación de Úrsula Garzón, quien es gerente de litigio en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Y ella nos hablará sobre el caso del acuerdo contra el SENACE y la Secretaría de Economía por el freno a renovables, avances y áreas de oportunidad en este caso. Y finalmente, tendremos a nuestras relatoras de la plataforma de litigio climático para América Latina y el Caribe, Aranza Montero y Talía Viveros, quien nos harán un breve recuento de los casos de México que están en esta plataforma. Cada una tendrá de 15 a 20 minutos y les pedimos a los participantes que puedan formular sus preguntas a través de la sección correspondiente de Zoom o en el chat directamente. Y de ser posible, especifiquen a quién va dirigida esa pregunta. Todas esas preguntas, pues al final de las sesiones serán compartidas con cada una de las ponentes según corresponda. Muchísimas gracias y entonces creo que podemos iniciar con la doctora Rosalía. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Giselle. Buenos días. Bueno, en principio agradezco la invitación. Para mí es un honor pues que me hayan permitido esta oportunidad para compartir algunas reflexiones sobre esta temática tan importante como es la litigación climática y de lo que está sucediendo en México. Y pues nada, y felicitarlos sobre todo también por todo el trabajo que realiza AIDA al respecto en compañía y en conjunción con otras organizaciones internacionales, ONGs, perdón, como es el SEMDA y pues también Greenpeace, ¿no? Bueno, voy a ponerme yo el cronómetro. Me tomas cualquier cosa, me avisas, Giselle. Bueno, partimos del hecho de que el Acuerdo de París justamente ha constituido un fundamento jurídico para exigir a los gobiernos que cumplan con las leyes en materia de cambio climático y adopten leyes transversales acordes. Y esto tiene que ver con el punto medular del Acuerdo de París, que son las contribuciones nacionalmente determinadas. En este sentido, la litigación es una estrategia que se está utilizando, como bien comentaba Giselle, con más fuerza y es más recurrente para discutir si las acciones u omisiones del Estado o bien empresas son compatibles e incluso congruentes justamente con la normativa internacional y nacional, es decir, si hay congruencia o no con estos compromisos adoptados. Es importante, sí, la influencia del Acuerdo de París, pero sí tenemos que tener en cuenta y no perder el foco de que la exigencia del cumplimiento justamente de estas contribuciones nacionalmente determinadas, que es donde sabemos que son los compromisos que se autoimpone cada Estado, cada gobierno según sus capacidades, etcétera. Y justo este principio de progresividad que también queda establecido en el Acuerdo de París, bajo este instrumento internacional, su obligatoriedad o su exigencia, por así decirlo, queda sometida a un mecanismo de negociación y cooperación. Eso está muy claro en el acuerdo. No hay efectos coercitivos. Y justo esto es lo que nos lleva a esta exigencia en el ámbito nacional, porque es donde tenemos entonces una mayor
acción justamente para exigir que se cumplan este instrumento internacional y que se cumplan estas contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Y esto por qué? Porque justo cuando se adoptan este tipo de instrumentos, pues tiene que transponerse en el ámbito nacional. Y es ahí donde viene entonces la oportunidad y tenemos los medios necesarios para que en el ámbito nacional justamente activemos esa maquinaria judicial y exigir en consecuencia las leyes políticas que se adoptan a razón de que se cumpla con lo que se acuerda en estos instrumentos internacionales. Recordemos que en el derecho internacional, pues bueno, nada más es firma y ratificación, hay que cumplirlos y obviamente para eso tienes que bajarlo a la normativa nacional. Y justo es ahí donde viene la exigencia mediante este tipo de herramientas y que en México es lo que está sucediendo, ¿no? Al activar la maquinaria judicial. En las cortes internas, entonces, por eso vemos que hay un auge en este sentido, porque es ahí la vía donde podemos pedir una exigencia a gobiernos y obviamente también exigir responsabilidades a empresas. Y en este contexto, justamente en fundamentación jurídica, afortunadamente, en México tenemos un amplio respaldo jurídico y político en materia de cambio climático y además prestar atención que lo tenemos con un enfoque de derechos humanos. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra Ley General de Cambio Climático tiene uno de sus objetivos, desde luego, el garantizar el derecho humano al medio ambiente sano. Y bueno, en este contexto también sabemos que nuestra Ley General de Cambio Climático además tiene una serie de principios que se tienen que adoptar para ser efectivo, justamente lo que pretende esta ley, ¿no? Además es reglamentaria de las disposiciones en materia ambiental de nuestra Constitución, como es el artículo 4 y entre otros, ¿no? En este contexto, entre nuestra normativa, en la Ley General de Cambio Climático cobra mucha relevancia la reforma que se dio el 13 de julio de 2018, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, justamente para mejorar justamente nuestra ley en materia de cambio climático y sobre todo, insistimos, para poder exigir los compromisos internacionales, especialmente las contribuciones nacionalmente determinadas, como decíamos, es el punto medular del Acuerdo de París. En ese sentido, varios juicios efectivamente se han promovido en nuestra jurisdicción relacionados con el cambio climático. De acuerdo con los datos de la plataforma del litigio climático para América y el Caribe, que es el proyecto liderado por AIDA, se tienen registrados 16 casos. ¿Quién es el demandado? Pues básicamente es el gobierno. ¿Por qué? Pues por el incumplimiento de obligaciones respecto al derecho humano al medio ambiente sano, vinculado, desde luego, a la inobservancia de la legislación en materia de cambio climático, ¿no? Como mencionábamos, la Ley General de Cambio Climático y obviamente toda la instrumentación que se desprende de la misma, ¿no? Política pública, etcétera. Y obvio, esto también se vincula con la normativa energética que regula la transición hacia energías renovables, que, bueno, de eso va a hablar nuestra colega más adelante, en cómo también nos ha pedido la exigencia que se cumpla justamente esta normativa transversal y que está, o sea, vinculada forzosamente, ¿no? Para cumplir con los objetivos en materia de cambio climático. En esos últimos años, sí, diversos casos, diversos actos u omisiones de las autoridades mexicanas han sido objeto de análisis en sede judicial justo por esa incompatibilidad o bien esa incongruencia con los compromisos de reducción de emisiones, así como con los derechos humanos y demás preceptos constitucionales en la materia. ¿Quién es el demandante quejoso o actor? Según este rastreo que hemos visto en estos casos que tenemos actualmente en México, pues personas físicas, jóvenes, niños, niñas, empresas, organizaciones de la sociedad civil, ya decíamos como SEMDA, ONGs como Greenpeace México, y bueno, en general organizaciones que trabajan para la defensa del medio ambiente y los recursos naturales. Importante es ver cuál es el medio procesal que se recurre. El medio procesal que se ha utilizado es el juicio de amparo. Y el juicio de amparo, recordemos que es un medio de control por excelencia, un medio de control constitucional por excelencia que nosotros tenemos regulado a nivel constitucional. Ese es un medio al que se recurre para la defensa de derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y tratados internacionales. El juicio de amparo, decimos, es nuestra herramienta pues más perfeccionada que tenemos justamente para defender, para hacer efectivo todos los derechos
humanos que tenemos reconocidos, y no nada más en nuestra Constitución, sino también en tratados internacionales a razón de las reformas en el artículo 1 constitucional. Además, recordemos que, bueno, que el amparo, ese se instituye desde la Constitución de 1857, o sea, es un recurso, es una herramienta que tenemos muy perfeccionada, o sea, la tenemos bien regulada, y pues bueno, esto se ha ido, sus lineamientos se han ido trabajando y perfeccionando con el tiempo, justo a razón de la litigación al momento que se utiliza esta herramienta. Es importante, sí, o sea, dejar claro que ese es el medio que más se ha utilizado. Sin embargo, ya lo decía Giselle, sí, los casos van en aumento, está bien, pero tampoco es bueno. No es bueno, porque efectivamente si estamos utilizando esta herramienta y estamos recurriendo a este juicio es porque algo está sucediendo, algo mal está pasando. ¿Qué significa? Que se están violando nuestros derechos humanos, no se está cumpliendo la Constitución. Qué bueno que tenemos esta herramienta, qué bueno que la tenemos y que la tenemos perfectamente regulada y perfeccionada, y se ha trabajado mucho al respecto para la buena utilización de este instrumento. Pero el hecho de que lo estemos utilizando es porque algo va mal, algo va bastante mal. Entonces, pues bueno, dejar también claro que si bien tenemos otra herramienta para acudir al foro, que son las acciones colectivas, esta no se vislumbra como el medio idóneo para ello, porque si vemos justamente estos 16 casos que tenemos, la herramienta es el juicio de amparo, y especialmente el juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Porque efectivamente es el medio idóneo para exigir nuestros derechos humanos reconocidos. Las acciones colectivas, si bien son un medio, sabemos, para reclamar daños ambientales, tienen muchísimas barreras procesales. Entonces, no es el medio que se utiliza. Y el juicio de amparo tiene una mayor efectividad y una mayor prontitud también para poder resguardar la posible vulneración de derechos humanos. Entonces, por eso que se recurre al juicio de amparo. Y efectivamente, los 16 casos que tenemos, la herramienta jurisdiccional que se ha utilizado es el juicio de amparo, el indirecto especialmente. ¿Cuál es la fundamentación principal? Pues la vulneración de derechos humanos, en donde se vincula con los impactos del cambio climático como una amenaza. Esa es la argumentación que se presenta justamente, especialmente en los casos mexicanos, y justo se vincula que tenemos que hacer frente a los impactos del cambio climático para poder resguardar, proteger y garantizar nuestros derechos humanos. Empezamos a hacer justamente ese vínculo de importancia que hay. O sea, atender el tema del cambio climático es atender las obligaciones que tenemos en materia de derechos humanos, ¿no? Y esa parte es importante. En algunos casos, en este contexto, en materia de argumentación, lo que se pide, pues ya decíamos, es el cumplimiento del Estado mexicano en materia de derechos humanos, de acuerdo con tratados internacionales en la materia. En la misma argumentación se hace referencia a jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Relevante es la opinión consultiva 2717 en este sentido, en donde quedó señalado las obligaciones estatales en relación justamente al medio ambiente en el marco de protección y garantía de derechos, ¿no? Porque pues sabemos que está justamente la Corte, a través de esta opinión consultiva, hizo un análisis profundo sobre el derecho humano al medio ambiente sano y las obligaciones que tienen los estados. Ahora bien, en este contexto, a mí me gustaría solamente destacar dos casos que se han dado aquí en México. Uno que tuvo un resultado muy favorable y otro, digamos, donde sí se da la protección del amparo, y otro donde se niega. En materia de juicios esto es así, eso se tiene que contemplar. Diríamos, a veces se gana y a veces se pierde. Esto es así. Pero lo peor es no hacer nada. Esa es la parte también importante que tenemos que tener presente. Y uno de los casos relevantes donde sí se dio la protección es uno que tiene que ver sobre la modificación de la regla del combustible de etanol. ¿Por qué voy a hacer referencia de manera muy breve, muy general, para destacar un poco la argumentación jurídica que fue empleada? Pues porque este fue el primer precedente en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concibió el cambio climático como un problema grave para el pleno goce y disfrute de los derechos humanos. Por eso es la importancia justamente de este caso, y es considerado también como un litigio climático, porque en la misma argumentación se aludió justamente al cumplimiento del Acuerdo de París, al cumplimiento justamente de las contribuciones nacionalmente determinadas, etcétera.
En este contexto, el 15 de enero de 2020, la segunda sala de la Suprema Corte anuló esta modificación que se pretendía a la norma oficial mexicana 016, que fue una modificación que presentó en su momento la CRE, para incrementar justamente el porcentaje máximo de etanol como oxigenante en las gasolinas, tanto Magna y Premium. Se resolvió que esto era inconstitucional. Es importante señalar que, bueno, este amparo lo promueve un ciudadano en particular. Y pues bueno, dentro de los fundamentos legales, ya decíamos, fue el Acuerdo de París y los compromisos climáticos, los daños ambientales y climáticos, y desde luego pues la Constitución, ¿no? Vinculado con el derecho humano al medio ambiente sano, a la salud y justo las obligaciones que tiene el Estado para garantizar estas obligaciones y además para garantizar un desarrollo sustentable, ¿no? Que también lo tenemos estipulado en el artículo 25. Como ya decíamos, tenemos todo un catálogo de normativa, de disposiciones constitucionales en materia ambiental, y es por eso que también accionamos el amparo, justamente para exigir su cumplimiento. La legislación nacional a la que se refirió también, la Ley General de Cambio Climático, por supuesto, y bueno, en este caso concreto, pues la Ley de Meteorología, ¿no? Bueno, la entonces Ley de Meteorología, que ahorita ya está derogada. Tratados regionales e internacionales, pues la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y pues ya decíamos el Acuerdo de París. Recordemos que, bueno, en materia de derechos humanos, pues México es estado parte, ¿no? A nivel regional, justamente de los instrumentos en derechos de la Corte, de la Convención Americana, y se somete justamente a esta jurisdicción. Esta sentencia es importante señalar que estuvo orientada justamente a la efectiva garantía de los derechos humanos. Lo importante que al momento en que se resuelve, se enfatiza el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. Por eso la importancia de esta sentencia. Es un precedente muy relevante. O sea, que justamente la Corte lo haya tomado en cuenta, ¿no? Que las partes, la Corte señala que las partes al momento en que firman el acuerdo, reconocen justamente que el cambio climático es una amenaza, y México firma y ratifica este acuerdo, entonces reconoce que es una amenaza, y además una amenaza especialmente para los derechos humanos, ¿no? Se poniendo en riesgo, por lo tanto, no nada más el derecho humano al medio ambiente sano, sino sabemos toda esta cadena de derechos vinculados, como es el derecho al agua, a la vida, a la alimentación, a la salud, etcétera, que se ven afectados justamente por los impactos del cambio climático, ¿no? Y esto lo vincula, o sea, se va haciendo todo un entramado en materia de derechos humanos, pero que se vincula con los principios de interdependencia, indivisibilidad, etcétera. Entonces es importante toda esta argumentación que da la Corte para conceder la protección vía el amparo y justamente para resolver a favor del ciudadano, ¿no? Los estados deben de cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos al momento que adoptan las medidas en materia de cambio climático. Y ese enfoque es bien importante y bien relevante, y la verdad se aplaudió mucho que la Corte lo haya considerado, que lo haya tomado como argumentación justamente para darle la protección al ciudadano en atención a lo que ellos reclamaban, ¿no? Con esta medida que estaba tomando la CRE de manera, además, unilateral. Importante, es que tiene una perspectiva intergeneracional también la sentencia que se resuelve al momento en que también prevén que es importante asegurar los derechos de las presentes y las futuras generaciones, ¿no? Para que vivan de manera digna, y hace justamente este vínculo con la garantía, el cumplimiento de derechos humanos, pero no nada más para los que estamos ahora, sino también para los que vienen, ¿no? Eso es importante. ¿Qué otro punto relevante? La aplicación del principio de precaución. Eso también fue súper relevante, que lo toma en cuenta también esta sentencia, asociada justamente a los riesgos a corto, mediano y largo plazo, y obviamente que también es en beneficio de las futuras generaciones. Aplica el principio de precaución, porque también dice, bueno, sabemos, ante la duda, ante la incerteza científica que tenemos del daño que puede provocar, apliquemos las medidas necesarias, ¿no? Evaluación de los potenciales riesgos, etcétera, y además que obviamente no tenía que haber sido una medida unilateral, sino que también tenían que participar especialistas en la materia. Eso también fue muy importante, el principio de precaución que también fue considerado. 5 minutos. En ese sentido, pues sí, en ese sentido, pues bueno, la sentencia exige cumplir con el Acuerdo de París, hace referencia a la progresividad de las contribuciones nacionalmente determinadas, y bueno, también obviamente se remite al cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático, que ya decíamos, entre sus objetivos es garantizar el derecho humano al medio ambiente sano y aplicar los principios de la política nacional climática que están señalados en la Ley General de Cambio Climático, que es el principio de precaución y además el de participación ciudadana.
Y un punto importante que a mí en lo personal me gusta mucho, que quedó también asentado en la sentencia, que también le quedó señalado que la obligación de la Corte es vigilar que las autoridades cumplan con los derechos humanos y no reducirlos a ideas, a ideales o buenos deseos. Eso es muy importante, o sea, no tiene que ser letra muerta. Entonces, efectivamente, hay que cumplirlo y a mí me gustó mucho que quedara perfectamente señalado cuál es la labor de la Corte y cuál es la labor fundamental que tienen que tener los jueces en este sentido. Rápidamente, Giselle, menciono el siguiente caso donde no tuvimos un resultado favorable. Sin embargo, a mí me parece que sí sirvió como medio de presión. Justamente es el caso que tiene que ver con el amparo que promovió Greenpeace México contra el INEC a razón de la progresividad de las NDC. Bueno, sabemos que se promueve este amparo porque se consideraron las NDC que la actualización que se presenta en 2020 que no era progresiva, no era ambiciosa, todo lo contrario, tenía un efecto regresivo y desde luego que iba en contra de la Ley General de Cambio Climático, obviamente en contra de las disposiciones del Acuerdo de París, etcétera, pero es aquí donde viene la importancia de la reforma de la Ley General de Cambio Climático, la reforma de 2018, donde justamente las contribuciones nacionalmente determinadas quedan señaladas como una directriz medular de la política nacional de cambio climático, ¿no? Y además un instrumento de planeación de nuestra política nacional, artículos 31 y 58. Se reconoce, se da un reconocimiento legal y esto es donde nos dan entonces la fundamentación jurídica de poder exigirlo, no nada más a razón del Acuerdo de París, sino a razón de la Ley General de Cambio Climático, por esta reforma donde se hace reconocimiento y entonces adquiere fuerza legal las contribuciones nacionalmente determinadas. Y justamente es parte de la argumentación que presenta Greenpeace. Evidentemente se refiere al artículo 4 constitucional porque se vulnera el derecho humano al medio ambiente sano, se remite, ya decíamos, al Acuerdo de París, la Ley General de Cambio Climático, ¿qué principios? El principio de progresividad y no regresión, principio por persona, el precaución, indubio pro natura, etcétera. Y obviamente también entre su argumentación hace referencia a estos documentos que ha presentado los relatores especiales en materia de derechos humanos. Exigen desde luego el principio de progresividad y bueno, sabemos que el principio de progresividad radica en la no regresión, es decir, no retroceder en la adopción de políticas públicas, medidas, acciones que disminuyan justamente lo logrado en materia de goce y disfrute de derechos humanos, ¿no? Esto es importante. Bueno, desafortunadamente, el 15 de diciembre de 2022, el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia administrativa, el 11º Tribunal, falla en contra de Greenpeace. ¿Por qué? Porque señala que no aportó pruebas suficientes para demostrar que la NDC era regresiva, no probó que México podría emitir lo que se argumentaba 14 millones de toneladas de CO2 más, o sea, por eso se apelaba que no eran progresivas, no eran ambiciosas y pues bueno, se niega el amparo. En ese sentido, rapidísimo solo comentar que bueno, habría que hacer un análisis de que si entonces posiblemente no se aplicó o no se hizo referencia justamente en este fallo a la interpretación del principio de precaución y su influencia que tienen razón de la reversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Lo dejo nada más ahí porque ya estoy corta de tiempo. Aun cuando se niega este amparo, yo me atrevería a decir que, sin embargo, el litigio sí es una herramienta que de alguna manera funciona. Porque digamos, bueno, ok, se le niega el amparo a Greenpeace, no, pero sí funciona. Yo me atrevería a decir que incluso esto fue un medio de presión. ¿Para qué? Para que justamente lográramos que la NDC viniera de una manera un poco más ambiciosa. ¿Por qué? Porque justamente en la COP27, casualmente, México presenta una actualización de su NDC, en donde se compromete a reducir de manera no condicional, subir el porcentaje que se había presentado en 2020, y bueno, es donde en un periodo donde todavía se estaba resolviendo este asunto. Entonces, obviamente, cuando las embarnadas del INE presentan esta actualización, que tenemos en cuenta que de hecho conforme a los tiempos del Acuerdo de París, esto se hace cada 5 años, obviamente los países pueden actualizar su NDC cuando lo consideren, México lo hace, y al hacerlo, pues obviamente se te cae el asunto. Entonces yo me atrevería a decir que decimos, ok, se negó el amparo a Greenpeace, pero creo que sí fue un medio de presión para que entonces presentaran una actualización y presentaron un porcentaje que presentara una progresividad un poco más en materia de mitigación.
obviamente, ahora hay que ver cómo se va a cumplir eso, ¿no? O sea, hay que dar seguimiento a través de qué planes, programas, pero al final sí se logra el objetivo, entonces por eso es importante, digamos que sí es relevante activar la maquinaria judicial. Es muy importante. Y finalmente, ya con esto concluyo, Giselle, el litigio es una estrategia que vale la pena intentar. Es importante, además esto hay que activarlo, o sea, la maquinaria judicial no se va a activar solita, tenemos que presentar los casos para buscar justamente la efectividad de las medidas de mitigación y adaptación mediante pronunciamientos judiciales. Esta acción legal cada vez más frecuente, más numerosa, en donde se plantean diversas teorías jurídicas, argumentación se está expandiendo, pero el hecho de que se presenten más casos va formando un campo de derecho cada vez más preciso y especializado. Se van dando más criterios jurisprudenciales, la argumentación jurídica se va perfeccionando, surgen más criterios aplicables, más interpretación de principios que nos pueden ayudar justamente a resolver las litis. Y es claro que, que el momento que activemos la maquinaria judicial puede contribuir de manera significativa a que instituciones de gobierno y así como empresas apliquen acciones de mitigación más ambiciosas e implementen mejor el método de adaptación. Entonces, por eso sí es bueno que estemos activando la maquinaria judicial, pero ya decíamos, si la estamos activando es porque algo está mal. Pero bueno, es un medio que tenemos muy bien regulado a nivel constitucional, artículo 103, 107, vía de amparo, tenemos los derechos humanos reconocidos y hay que exigirlos. Esa es la parte que nos corresponde. Entonces, sí, México se han presentado varios casos y pues ya decíamos, a grosso modo, pues parte de la argumentación de la que se ha utilizado. Muchas gracias, Giselle. Muchísimas gracias, doctora Rosalía. Creo que ha sido sumamente importante sus conclusiones, sus puntos de vista en cuanto al litigio climático en México en materia específica, y creo que ha dicho algo muy importante en materia de litigio estratégico propiamente hablando. Las abogadas y los abogados que nos dedicamos a esto creo que tenemos muy claro que se hace camino al andar, ¿no? No necesariamente llegando hasta la sentencia favorable, sino justamente en esto que usted mencionaba del caso de la NDC, por ejemplo, que sirvió como presión, y efectivamente en la COP, pues México presentó una cosa mucho más ambiciosa. Eso es solo un ejemplo de algún resultado del litigio estratégico y del alcance que puede llegar a tener independientemente del sentido de la sentencia. Sin embargo, la aplicación de las sentencias también se está volviendo todo un tema, ¿no? La implementación efectiva, y bueno, pues de eso también creo que hablaremos un poco más adelante. Sin más, para no comer más el tiempo, doy la palabra entonces a Úrsula Garzón, gerente del área de litigio en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gracias, Giselle. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Aida por la invitación y a todos pues por estar aquí, compartiendo además con estos panelistas este momento. Y bueno, yo me gustaría retomar un poco lo que dijo Rosalía en cuanto a que estamos activando la maquinaria judicial, pero que si lo estamos haciendo es porque algo está mal. Y justamente, bueno, una de las cosas, o sea, a mí me tocó hablar del acuerdo de SENACE-CENER, pero para entrar un poquito en contexto, pues sí, justamente nosotros presentamos un litigio cuando se hizo un cambio normativo en contra de los certificados de energía limpias. Después ahí no le entramos porque era un tema un poco más de competencia económica, pero pues también se cambió las reglas del juego para la interconexión. Luego se hizo este cambio con el acuerdo de CENER, luego se hizo de SENACE, y luego se hizo el cambio de CENER, y pues cuando vieron el Ejecutivo que pues todo estaba parado, suspendido y que se estaba ganando, pues finalmente acabamos con una reforma, un intento de reforma a la ley de la industria eléctrica, que luego como también empezó a verse que no pasaba, pues entonces se incluso llegó a intentarse una reforma constitucional, ¿no? Este año, el 2020 y un poco del 21 fue realmente terrible en ese sentido. O sea, el SEMDA, en lugar de estar haciendo litigios estratégicos, nos la pasamos haciendo la de bomberos. Entonces, muchos juicios, mucho desgaste. Y lo terrible es que así como el SEMDA presentó, no sé, 4 o 5 demandas,
pues imagínense que todas las personas interesadas y afectadas por este cambio de juego, pues que empiezan a presentar igualmente estos litigios. Entonces sí, es bueno activar la maquinaria judicial, pero, o sea, me parece que los juzgados, además de que se hizo todo esto en tiempo de COVID, pues están sobrepasados porque, pues para un acuerdo de SENACE, pues no, ¿qué les gusta? Se presentaron 20, 30, 40, 50 demandas y pues si nos vamos para cada acuerdo y cada modificación, pues no quiero saber qué fue lo que es estar trabajando ahí, ¿no? Entonces, bueno, nada más así como historia jocosa. Víctor, no sé si me ayudas. Muchas gracias. Víctor me va a ayudar porque a pesar de la pandemia no sigo siendo muy buena con esto del Zoom y la compartida de pantallas. Bueno, como les decía, a mí me invitaron a hablar un poco del caso de los acuerdos de SENACE-CENER. No sé si la intención era que solo hablara de uno, pero voy a hablar de los dos. Me parece que tienen una diferencia casi de menos de un mes de que se publican, pero me parece que son dos, pues son dos actos de autoridad de la autoridad administrativa que lo que buscan ambos es limitar la participación de centrales eléctricas fotovoltaicas y eólicas en el sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces creo que van junto con pegado y pues además el SEMDA presentó un amparo en contra de los dos al mismo tiempo. No sé, Víctor, si me ayudas con la siguiente. Nada más como un dato o una nota al pie. Nosotros hicimos esta estrategia junto con Greenpeace. De hecho, hicimos litigio estratégico en el sentido de que hicimos amparos espejo, o sea, Greenpeace y SEMDA presentamos exactamente el mismo amparo. Los dos amparos cayeron en juzgados distintos, por lo tanto, pues los tiempos fueron totalmente distintos y pues aquí en mi cuadrito que ven, pues claramente se ve por qué tan distinto. La sentencia de SEMDA se dictó hasta el 10 de enero de este año, a pesar de que la presentamos el 26 de mayo del 2020. Y aquí lo que se ve es que el acuerdo de SENACE se publica el 29 de abril del 20, el de CENER el 15 de mayo del 20, nosotros presentamos nuestra demanda el 26 de mayo, evidentemente en nuestra sentencia nos sobreseen, o sea, nos dicen, pues lamento informarte que pues tus actos reclamados han dejado de subsistir, ya no tienen efectos, entonces pues ya no tiene caso entrarle. Y justamente encontrar esas sentencias por las cuales nos sobreseen, es decir, por las cuales se dejaron insubsistentes esos acuerdos, pues fue bastante complejo porque todas las sentencias y resoluciones que nos ponían a nosotros en la sentencia hablaban de otras sentencias y hablaban de otras sentencias, entonces fue una arqueología para encontrar cuál fue esa primera sentencia para cada uno de estos acuerdos o actos administrativos que dejó insubsistente, ¿no? La sentencia que deja insubsistente el acuerdo de SENACE es del 21 de diciembre de 2020 y en la sentencia que deja insubsistente el acuerdo de CENER es del 19 de abril del 2021. Por lo tanto, en ejecución de esas sentencias, el acuerdo de SENACE deja de existir en el mundo jurídico el 4 de marzo del 21 y el acuerdo de CENER el 16 de junio del 21. Entonces, claro, cuando nosotros nos dictan la sentencia casi 2 años después de que se dejan insubsistentes estos acuerdos, pues ya no hay nada de qué hablar, ¿verdad? Pero no importa, vamos a platicar un poquito de por qué son importantes estas demandas, qué pasó con las sentencias y un poco, pues, qué se resolvió, ¿no? Porque, pues, en nuestro caso, el juez ya no entró al fondo y, pues, nada más nos dijo, pues, ya, gracias por participar. La siguiente, Víctor, por favor. Bueno, el acuerdo de CENER, como les decía, ambos acuerdos lo que hacen es limitar esta participación. El acuerdo de CENER es un acuerdo que se publica en el diario oficial y que busca modificar la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad. ¿Esto qué es o qué implica? Modifica las reglas y condiciones del mercado eléctrico, especialmente para la operación de las centrales eólicas y fotovoltaicas, y
se publica sin un análisis de impacto regulatorio y no se garantiza, por lo tanto, que los beneficios de este cambio sean superiores a los costos que ello conlleva. Esto es importante mencionarlo. ¿Me pasas a la siguiente, Víctor, por favor? Porque justamente esto es más que ser una sentencia enfocada al medio ambiente, cambio climático, emisiones, energías limpias, transición, pues básicamente es una sentencia que está marcada por el análisis de mejora regulatoria y por qué no debía de haberse llevado a cabo pues este análisis y no haberse saltado este proceso, ¿no? El argumento central o la razón por la cual la CENER determina que se tiene que cambiar las reglas del juego es porque las fuentes de energía renovable, como la del sol o la del viento, pues son intermitentes y pues eso afecta el resto del sistema eléctrico nacional. Y lo que incorpora de una manera muy general o lo que cambia es que se cambian los requisitos para los permisos de generación de energía eléctrica y los contratos de interconexión. Se cambian hay nuevas obligaciones para los participantes, sobre todo para las de centrales eléctricas intermitentes, o sea, eólicas y solares. Faculta a la CENER a rechazar la interconexión sin ningún tipo de reglas claras, o sea, puedo yo haber ya tenido mi permiso y justamente pues con la entrada en vigor de este acuerdo en cualquier momento me pueden quitar mis permisos. Y también la CNAC, el CNAC puede reducir o desconectar centrales en cualquier momento y se establecen límites para la penetración de estas energías limpias intermitentes. La siguiente, Víctor, por favor. ¿Qué pasa? Digamos que ya de la modificación que se ve a los efectos ya específicos es, como ya les comenté, limita el ingreso de nuevas centrales, pero restringe también las ya existentes. O sea, no solamente es que ya no iban a permitir a las nuevas o que iban a tener nuevas reglas para poder participar, sino las que ya estaban participando justamente pues podrían empezar o empezaron a tener problemas. Existe una incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el mercado eléctrico mayorista, de cuáles son las reglas de operación, cómo es que tiene que actuar CENACE, y el efecto inmediato o el efecto de este tipo de medidas pues es que aumenta la producción y uso de electricidad a base de energía de fuentes fósiles y por lo tanto porque pues está favoreciendo el despacho de las fuentes convencionales. La siguiente, Víctor, por favor. Esto pues es contrario a la reforma energética. En la sentencia el juez sí efectivamente sí establece que es contrario, que impone barreras a la competencia y a la libre concurrencia dentro del mercado eléctrico, que existe justamente este problema de cómo se cambian las reglas del juego, pues entonces cómo es posible que no se haya llevado este análisis de mejora regulatoria, porque pues todos los que ya están en el juego de repente le cambian las reglas y además va a tener más costos y pues no tiene aquí ningún sentido, ¿no? Entonces, justo el juez determina que hay un problema de competencia, hay una barrera que se está imponiendo, pero que además favorece de manera discriminatoria las centrales eléctricas convencionales, o sea, prácticamente podemos decirlo, las de CFE. Se priva a los consumidores finales de los beneficios que un mercado competitivo puede tener en relación a energías limpias y bajo costo, y se prioriza de forma pues no muy clara y con pocas reglas pues la energía eléctrica o el suministro de energía eléctrica, la seguridad por encima del desarrollo sustentable, el sector eléctrico y el despacho eficiente, que incluso desde la reforma energética se hizo el cambio desde la Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que sucede o qué pasa con la sentencia? Pues como se determina que es contrario a la reforma energética, contrario a la Constitución y que no debió de haberse publicado el acuerdo sin haberse realizado el análisis de mejora regulatoria, pues el efecto es que se deje insubsistente el acuerdo para que se publicó el 15 de mayo
y determina que para no dejar un vacío, pues que se restablece la vigencia de la política de confiabilidad que se encontraba vigente previo a este acuerdo de abril del 2020. La que sigue, Víctor, por favor. El acuerdo de SENACE también limita la participación de centrales eléctricas. Es diferente en cuanto a autoridad que emite y a los efectos que genera, porque va un poco más encaminado en teoría iba encaminado a atender un tema de urgencia por el tema de COVID, pero también la sentencia, dicho sea de paso, es del mismo juez que el de CENER, pues sí entra un poco más al fondo del asunto, quizá porque la parte quejosa aquí es una asociación civil que se dedica a la defensa del medio ambiente. En el caso anterior había personas físicas, pero pues básicamente eran prestadores de servicio o participantes del sector eléctrico, del sistema eléctrico. Entonces, pues por eso, pues los argumentos e incluso pues la razón de otorgar el amparo pues va más encaminado al término a la parte de la competencia, ¿no? Entonces, el acuerdo de SENACE se publica en la página de SENACE en abril del 2020 con un anexo único que es técnico, que es el que realmente establece las limitaciones de operación y despacho de estas fuentes de generación intermitente. Y pues, ¿qué es lo que busca o qué es lo que establece? Pues limitar la operación y despacho de estas fuentes de generación intermitente y habilitar el alta de unidades de centrales eléctricas mostrón, o sea, básicamente es, como no podemos establecer el mínimo de voltaje constante y hubo una baja de voltaje y de uso, pues entonces lo que queremos hacer es que no haya esta intermitencia, no tengamos que hacer estas pruebas y entonces se mantenga, digamos, como parejito. Digo, eso es lo que dice SENACE. No me vayan a preguntar si eso es verdad porque yo no me dedico a eso. No sabría yo contestarles. La siguiente, Víctor, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este acuerdo? Incorpora criterios que modifican nuevamente las reglas que se venían aplicando, pero hace una incorporación de asignación y de criterios para la asignación y despacho de las centrales que funcionan a base de combustible fósil y suspende las pruebas preoperativas que están en proceso y se prohíbe la autorización de nuevas, ¿no? O sea, aquí sí básicamente dicen no más energía intermitente. La siguiente, Víctor, por favor. Aquí, bueno, el juez hace un análisis, nuevamente, porque pues ese es el planteamiento de la parte quejosa, de si el SENACE tenía o no la facultad para emitir este acuerdo, pero también si tenía sentido este acuerdo, o sea, si estaba realmente bien motivado, y después entra la parte, digamos, que a nosotros nos interesa porque es ambiental, ¿no? Entonces, básicamente dice que el SENACE no tiene la facultad para haber emitido este acuerdo, que porque SENACE, de acuerdo con la legislación, lo que puede hacer es, digamos, desmenuzar y bajar la información técnica que está dictada o que está establecido en la ley o en las bases del mercado eléctrico que emite la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. O sea, lo que es, digamos, una autoridad de tercer piso en este sentido, que lo que hace es establecer cuestiones técnicas puntuales para que puedan operar estas reglas y estas leyes. Y también dice, como yo les mencionaba, que este acuerdo se publica en una supuesta coyuntura, bueno, no supuesta coyuntura, para atender una supuesta coyuntura que estábamos pasando por COVID, ¿no? Entonces dice, tampoco hay motivación, pues no existe una claridad de por qué las medidas preventivas para mitigar y controlar el COVID tienen que ver con cómo se maneja el sistema eléctrico, ¿no? O cómo se consume por los usuarios finales. No queda claro por qué se dice que se está generando una inestabilidad y por qué se requiere sacar de este
sistema a las energías intermitentes y por qué ya no se pueden hacer pruebas para ver si pueden entrar o no. Entonces, lo que está haciendo justamente es limita el despacho de fuentes de generación intermitente, habilita pues las centrales que trabajan a partir de fósil, adiciona una inercia física, y bueno, eso ya ahí está puesto, pero no sé qué es adicionar una inercia física y fallas de cortocircuito, y suspende las pruebas preoperativas. Entonces, básicamente, pues otra vez una barrera a la entrada de energía eólica y solar. 5 minutos. La siguiente, Víctor, por favor. Gracias, Giselle. Lo bueno es que ya voy a acabar. Esta sentencia creo que es una sentencia que retoma muy bien todo el tema de cambio climático, el tema de derecho al medio ambiente sano. El juez termina concluyendo, digo, ya tenía con los otros dos antecedentes o argumentos para pues dar el amparo a la parte quejosa, pero pues hace toda una revisión de qué se debería de entender por el derecho al medio ambiente sano, el principio precautorio, el principio de participación, el principio indubio pro natura, incluso entra a todo el tema de daño, que me parece que pues es interesante, dado que a Greenpeace justamente en el tema en el asunto de las NDCs, pues les niegan el amparo porque supuestamente no comprueba ese daño, ¿no? Aquí pues el juez retoma todo este tema del daño, dice que pues existe una posibilidad de que se genere ese daño y que por lo tanto pues esta política no puede ir hacia adelante porque lo que se está generando de facto es que vaya a haber más emisiones por la quema de combustible fósil para generar electricidad. Entonces, los efectos de la sentencia, pues igual que en el caso anterior, es que se quede el acuerdo insubsistente y que se emita uno nuevo. Bueno, no dice que se emita uno nuevo, dijo que se quede insubsistente. En razón de ello, el SENACE publica también en su página de internet, de igual manera que publicó el acuerdo, pues un anuncio o un aviso al público en general, en donde en el comunicado es de junio de 2021, que dice: dejo sin efectos el acuerdo publicado el 26 de abril del 2020, así como su anexo único. Yo aquí lo dejo, ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Úrsula, por la presentación de estos dos casos que sin duda pues han sido muy importantes pues en el país, ¿no? El tema justamente de cómo hemos hecho esta transición energética, cómo han entrado las energías renovables, pues sigue siendo un tema que hay que estar muy al pendiente, pues que se cumpla realmente los objetivos de esta transición energética justa. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestras relatoras de la plataforma de litigio climático para América Latina y el Caribe, quienes nos van a dar como un panorama general de los casos que están en esta plataforma. Entonces, sin más, les cedo la palabra a Talía Viveros y Aranza Montero. Muchísimas gracias, Giselle. Es para la relatoría de la plataforma para México un gran honor esta invitación y sobre todo ver entre el público asistente personas no solamente de México, también nos saludan de República Dominicana y de otros estados fuera de la Ciudad de México. Entonces, la relatoría está más que complacida de poder brindar este panorama el día de hoy, y gracias a Ida por facilitar este espacio de análisis y reflexión para trazar algunos horizontes hacia dónde va el litigio climático en México. El día de hoy, junto con Aranza, vamos a presentar una radiografía un poco más desde el punto de vista cuantitativo y sistemático de los 16 casos que ya mencionaba la doctora Rosalía existen actualmente en la plataforma. Para ello vamos a brindar un recorrido muy breve hacia el panorama general para no ser repetitivas con lo que ya expuso la doctora, pero haremos un acercamiento a los actores también que son muy importantes en el proceso, que son las partes demandadas y los demandados, quiénes son, cuáles son sus argumentos. Iremos también al análisis de los tribunales. Mencionaremos dos casos emblemáticos en función de que pertenecen a un movimiento global
a favor del clima, y finalmente aportaremos algunas conclusiones y unos horizontes que vislumbramos relevantes para continuar con la conversación del litigio climático en México. Muchas gracias, Thalía, por la introducción. Y bueno, como dijo mi compañera Thalía, vamos a hacerlo muy brevemente, de una perspectiva cuantitativa desde el punto de vista sistemático de todos los casos, que son 16 casos en México. Y bueno, ahora voy al panorama general. Primero que nada, quiero hablar de la temporalidad. Como ya había dicho la doctora Rosalía, tiene mucho que ver la entrada a vigor del Acuerdo de París en México. Si nos damos cuenta, desde el 2013 al 2021, hay un impulso, hay un percance. En el 2017 se aumenta muchísimo el número de casos en México gracias al Acuerdo de París, porque o sea, crea esta base legal para poder impulsar estos casos de litigio de cambio climático. Siguiente, por favor. Aquí ahora vamos a ver la temporalidad en un panorama global. También vemos que desde el 2005 al 2021 se nota el cambio del 2016 y 2017, que aumenta el número de casos de litigio de cambio climático. Y en pocas palabras, es una tendencia internacional, gracias al Acuerdo de París. Y nos podemos dar cuenta que también México, a pesar de que en Latinoamérica puede ser el que tiene muchos casos de cambio climático, si nos ponemos en comparación a otros, todavía nos falta luchar y tener más casos, ¿no? Por lo que había dicho la doctora Rosalía, que el gobierno no ha actuado como debe. Ahora, rápidamente me paso al número de casos. Solamente nos estamos basando en la plataforma de litigio climático, no nos estamos refiriendo en otra plataforma. O sea, estamos viendo que en México tenemos 16 casos, en Brasil tenemos aproximadamente 10 y así sucesivamente todos los países, ¿no? ¿Y por qué? Algunos van a preguntar, oye, ¿por qué Brasil no tiene tantos casos, ¿no? O Argentina o Colombia. Es más que nada la metodología. Aquí en esta plataforma se cuida a las partes, se pregunta para proteger sus intereses, porque aunque veamos un caso muy emblemático, no se puede publicar, ¿no? Porque lo vemos emblemático, hay que preguntar. Entonces, en México y en todos los países se sigue esta metodología, y por eso México tiene el mayor número de casos en litigio. Gracias. Luego, tipo de acción y motivación. Como ya había dicho la doctora Rosalía, el 100% de los casos que están en la plataforma son amparo indirecto, que ella había comentado que es el medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución y de los tratados internacionales, ¿no? De los que México es parte, que puede ir, bueno, en contra de leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general. También hay muchos casos que van en contra de actos de autoridad, ¿no? Por ejemplo, no sé, secretarias de Estado o algún gobernador del Estado. Y bueno, y motivación, el sentido de la motivación que me quiero referir es que de los 15 casos son en motivación positiva, ¿no? Esto es que impulsa, ¿no? A favor de una acción de mitigación y una adaptación, y solo hay un caso de sentido de motivación negativo, ¿no? Que se refiere el retroceso o es el combate al avance, ¿no? Lo que se quiere pelear. Luego, el estatus de los casos, traté de ponerlo muy visual, que aquí hay 3 casos pendientes, que es el 18.75%, hay 6 resueltos, que es el 37.5%, y en impugnación hay 7 casos, que es el 43.75%. En casos de impugnación se lo voy a dejar a mi compañera Thalía más adelante, que lo va a explicar más a fondo. Ahí, si quieres la siguiente, Thalía. Ahora, las partes, la verdad es muy interesante. ¿Quiénes son las y los demandantes? Como ya había comentado también la doctora, aquí lo puse muy gráficamente. Hay tanto personas físicas, empresas y organizaciones de sociedad civil. Nos damos cuenta que de empresas solo hay una, en personas físicas hay 5 casos, y
que la mayoría de los casos es la organización social, de las organizaciones de sociedad civil, perdón. Y vemos que es, la verdad, un actor súper importante en estos casos de litigio climático, ¿no? También tengo que recalcar que solo hay 2 grupos en situación de vulnerabilidad, tanto juventudes, y hay un caso de esos 3 que es mixto, que se me hace me intriga mucho porque se incluyen niños y se incluyen personas mayores de 60 años, que se me hace muy interesante. Así que es la siguiente. Gracias. De quiénes son las y los demandados, bueno, en conjunto, en la totalidad de los 16 casos, siempre está incluido el Poder Ejecutivo, lo cual a mí se me hace algo impactante. Y ya viendo en esta gráfica, solo el 56% de los casos es el Ejecutivo y el 44% es el Ejecutivo y el Legislativo en conjunto. Y por consiguiente, el 75% son demandadas las autoridades federales y el otro 25% son las estatales. Entonces predomina totalmente lo federal. Ahí la siguiente, por favor. Bueno, ahora le voy a pasar la... Muchísimas gracias, Arantxa. Ahora en esta radiografía nos acercamos al tercer actor clave, que son los tribunales dentro del proceso de litigio. Y vale la pena recordar que el sistema de justicia en México consta de 2 niveles, el nivel federal y el nivel estatal. Y dado que, como ya ha mencionado la doctora Rosalía y Arantxa, la mayoría de los litigios, todos los litigios corresponden a amparos indirectos, se han suscitado y se han sustanciado en el nivel de justicia federal. La gran mayoría, con excepción de 2 casos, han sido presentados en tribunales de la Ciudad de México. Entonces, esta concentración nos habla de una participación muy poca de los sistemas de justicia estatal. Se ha explorado dentro de este fenómeno del litigio climático en México muy poco las vías jurisdiccionales que tenemos al alcance en la vía estatal. Y nos habla poco también de demandantes cuyas estrategias se gesten fuera de la ciudad del país. Vamos a hablar poco más de esta distribución en los nuevos horizontes. Tenemos 7 casos en impugnación, 3 no cuentan con documentación pública disponible, pero 3, vale la pena destacar que 3 han sido desechados en primera instancia por no acreditar los demandantes el interés legítimo. Es decir, los tribunales todavía no han entrado al estudio de fondo de los casos y por lo tanto no se han desarrollado aún planteamientos consistentes y sólidos que permitan arrojar luz hacia las direcciones que el Estado mexicano debería seguir en materia de cambio climático. Aquí veo que en nuestro chat de preguntas y respuestas hay una mención a la idoneidad del amparo para las reparaciones integrales. También aquí cuestionamos si bien se ha intentado hacer el amparo un poco más accesible desde la reforma de 2011, lo cierto es que el gran acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil que ya hemos visto en diapositivas anteriores, pues es sintomático de que esta formalidad procesal en la accesibilidad continúa siendo una barrera para que grupos en situación de vulnerabilidad puedan accesar de forma expedita. No decimos que no exista esa oportunidad, pero tiene que tener un gran acompañamiento técnico. 6 han sido los casos resueltos. Aquí también destaca un aspecto relevante de las características del litigio climático en México, porque 3 han sido resueltos, 3 de estos casos han sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 1 por un tribunal de circuito, lo cual denota ese camino sinuoso que tiene que seguir los litigios climáticos para poder ameritar un estudio de fondo. Todas estas resoluciones han sido positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que han favorecido las acciones climáticas. Ahora nos vamos a dar una breve panorama de los casos emblemáticos, sin redundar desde luego en lo que ya se ha presentado, pero nosotros desde la relatoría consideramos emblemáticos 2 bloques. En primer lugar, porque uno devela el papel instrumental de los litigios climáticos, sobre todo para la mejora regulatoria, y me refiero al amparo que promovió Greenpeace contra la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, porque su programa de atención para contingencias ambientales atmosféricas no cumplía con la normatividad mexicana en materia de material particulado y de ozono. Se promueve el amparo indirecto y después de un camino sinuoso, finalmente el Tribunal de Alzada ordena
la actualización de este programa y finalmente el año pasado, en febrero, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México publica un nuevo programa para atención de contingencias ambientales atmosféricas con los valores límites permisibles actualizados y conforme a la normatividad mexicana en materia de material particulado y de ozono. Esto demuestra que gracias a este impulso, esta acción por la vía judicial, es que se mejoraron los instrumentos de política, en este caso el programa de atención a contingencias ambientales atmosféricas de la zona de Toluca. Observamos otro bloque de casos emblemáticos que los consideramos así por ser parte de una tendencia global en donde niñas, niños y jóvenes presentan y promueven acciones en sus tribunales para demandar a sus estados el incumplimiento de proteger los derechos de las generaciones futuras. Estos casos los hemos visto en Estados Unidos, en Bélgica, en Colombia y México tenemos actualmente 3. Estos 3 están actualmente pendientes de resolución, pero uno está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata del caso Juventudes contra México, en donde un grupo de más de 20 jóvenes, en su mayoría, promueven un amparo indirecto en contra de las reformas a la ley de la industria eléctrica que inhiben la progresiva participación del porcentaje de energías renovables en el sistema eléctrico nacional. La primera instancia desecha por falta de legitimación, así lo considera el tribunal, y la parte demandante solicita a la Suprema Corte de Justicia traer la facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia decide atraerla y está ahora mismo en manos de la Suprema Corte de Justicia determinar el alcance del interés legítimo. Esa era otra pregunta en el chat. El alcance del interés legítimo en el juicio de amparo, particularmente para personas físicas que experimentan condiciones particulares de vulnerabilidad, como es la niñez y la juventud, cuando estas personas reclaman normas generales, como son el caso de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Bueno, rápidamente voy a decir algunas conclusiones. Bueno, las conclusiones que yo pude tomar en reflexiones, la primera son que las organizaciones de la sociedad civil son actores claves. Es decir, ellos son los que tienen el mayor número de casos de litigio. ¿Por qué? Tienen mayor expertise en la materia y conocen más el proceso del amparo indirecto, ya que el amparo indirecto debe ser un medio fácil, un recurso fácil para las personas, pero muchas personas no tienen mucho el conocimiento y puede ser un poco obstáculo, ¿no? Para proseguir hasta que acabe el litigio, y obviamente están más familiarizados con el amparo. La segunda conclusión es el interés legítimo como barrera. Como ya saben, el interés legítimo es un requisito para la procedencia del amparo indirecto y se tiene que demostrar esa afectación del acto reclamado. Entonces yo como actora tengo que probar como requisito mínimo que este acto me está afectando mi esfera de derechos. Entonces esta barrera de interés legítimo, a lo que me refiero es que los juzgados y los tribunales siguen fundamentando la improcedencia del juicio de amparo por la carencia de este interés legítimo, ya que aún siguen tomándolo como algo nuevo, ¿no? El derecho de medio ambiente sano, y bueno, puede ser una barrera totalmente para la improcedencia. Y la tercera es la nueva política energética. Por la nueva política energética ha aumentado el número de litigios. ¿A qué me refiero? Es una de las influencias principales. Obviamente hay casos que no tienen que ver con la política energética, pero nos hemos dado cuenta que en estos casos fomenta la utilización de los combustibles fósiles, como ya han dicho las exponentes, la doctora y Úrsula. Fomenta la utilización de combustibles fósiles y retrocede el avance de las energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, esas son mis conclusiones y le paso la palabra a Thalia. Esta radiografía de los litigios climáticos en México nos ha arrojado luz hacia diversas cuestiones que vale la pena explorar a nivel analítico, pero quisiéramos hoy destacar brevemente 3 que consideramos relevantes, si es que el litigio climático en México se perfila como un vehículo para lograr la justicia climática. La primera de ellas es la importancia de la accesibilidad y la inclusión.
Si consideramos que la vulnerabilidad al cambio climático es altamente desigual y empalmamos esta desigualdad con la distribución de los casos que hemos presentado, que se concentran mayormente en tribunales en la Ciudad de México y que requieren un gran expertise técnico-legal, valdría la pena entonces preguntar si es que los litigios climáticos en la arquitectura actual del amparo son accesibles para quienes experimentan mayor vulnerabilidad, es decir, ¿es el amparo el medio idóneo para incluir las realidades más apremiantes, sobre todo en los estados del sur de la República Mexicana, que ya hoy por hoy están experimentando esa enorme vulnerabilidad? Las respuestas a estas preguntas nos parecen desde la relatoría esenciales para que los litigios climáticos sean precisamente un conducto para la justicia climática. El segundo punto que hemos observado es precisamente la idoneidad de las reparaciones a través de la arquitectura del juicio de amparo mexicano. Al respecto, los derechos económicos, sociales y culturales atienden la dimensión social de la vulnerabilidad al cambio climático porque guardan un enorme potencial normativo para la atención de esta dimensión y su uso en los litigios puede ser un vehículo para que los litigios climáticos puedan convocar objetivos de justicia pegados a las poblaciones más vulnerables. Sabemos desde la experiencia, gracias Giselle, sabemos desde la experiencia del litigio de derecho social en México que existe actualmente una negativa jurisprudencial a las reparaciones integrales en el amparo. Existe el amparo en revisión, el 706, donde la Corte ya se ha pronunciado que el amparo no tiene ninguna cláusula habilitante para la reparación integral, como lo ha determinado la Corte Interamericana, es decir, a través del amparo, por regla general no se pueden imponer medidas de restitución e indemnización, pero no de no repetición. Entonces esto sobresaturaría los tribunales al no tener un alcance colectivo propio de la arquitectura del amparo. Y finalmente, colocar el énfasis en la importancia de la argumentación jurídica, dos elementos que han prevalecido en estos 6 casos que han logrado llegar y que han logrado tener sentencia y que han ameritado un estudio de fondo. Uno, la ciencia como elemento clave, el apoyo que las demandantes y las operadoras judiciales han recaído y han dado a la ciencia como elemento de soporte a su razonamiento ha sido fundamental. Y el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático cada vez más avanza hacia comprender la complejidad de la totalidad del cambio climático, no solo en su cuestión ecológica, sino también en la cuestión social. Y se han apoyado también los razonamientos en estándares internacionales, como ya comentaba la doctora Rosalía, la opinión consultiva 23 de 2007 ha surgido en estos litigios que ya han ameritado sentencia. Y hay que recordar que la próxima opinión consultiva de la Corte Interamericana se vislumbra ser sobre la emergencia climática, así que es gran oportunidad para poder trazar y articular elementos de argumentación jurídica que apoyen la fundamentación en los litigios climáticos en México. Sin más, cualquier duda, esto ha sido una muy breve radiografía, pero con gusto estamos disponibles en los correos electrónicos que aquí aparecen. Gracias, Aida, por el espacio. Muchísimas gracias, chicas. Y bueno, pues decirles que este webinar ha sido un éxito. Tenemos un montón de preguntas. Algunas no han especificado específicamente para quién van, pero en ese sentido, pues quiero decirles que les haré algunas. A lo mejor no nos daría tiempo de abordar absolutamente todas. Nos quedan 15 minutos. Y en términos generales, creo que lo que se ha dicho aquí ha sido súper importante precisamente a partir del papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil para el impulso del litigio climático. Y en ese sentido, solo recordar que actualmente en la Suprema Corte de Justicia está por resolverse precisamente esta parte de si las organizaciones y las ONGs tienen legitimación activa amplia o no. Y en ese sentido, pues también decir que desde la parte comunicativa es súper importante a los asistentes que están en este webinar y a los que nos
puedan ver después, porque este webinar se graba y está disponible después al público, pues saber que la participación también en este sentido de la sociedad es súper importante, ¿no? Que estén pendientes en las redes sociales, de las diferentes asociaciones, organizaciones, de justamente cómo va este proceso, es también una parte muy importante. Entonces, pues hacemos la invitación a que estemos pendientes de este tema y esta importante resolución que está pendiente en la Suprema Corte de Justicia. Y sin más, para no robar más tiempo, voy a leer solamente algunas de las preguntas. Eduardo Mosqueda nos pregunta, da reflexiones muy importantes y nos pregunta si sería importante impulsar juzgados especializados en materia ambiental. Este es un gran tema que lleva pendiente pues muchos años. Haré las preguntas en general y creo que está bien si damos 5 minutos a cada una para que responda pues ahora sí que lo más que se pueda, ¿no? César de la Garza nos pregunta, ¿es posible pensar en una extensión mayor de la legitimación, incluyendo una legitimación universal a la luz precisamente del derecho humano al medio ambiente sano, desde su óptica difusa? Eduardo Mosqueda nos preguntaba si se refería a, creo que esta pregunta era cuando expuso la doctora Rosalía sobre estas NDCs más ambiciosas, preguntaba si era la que presentó Ebrard a John Kerry, pero en realidad fue lo que se presentó en la COP27, ¿cierto? Bien, Lisbeth Camacho nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la creación de tribunales ambientales en México? ¿Es una realidad posible y necesaria? Justamente muy ligada a la primera pregunta, ¿no? Creo que por eso creo que este es un tema muy clave. Juan Galán nos pregunta, ¿acaso no estamos, bueno, dice, esta creciente ola de litigios climáticos está impulsando una evolución muy necesaria? Ante esta realidad tan crítica, ¿por qué no se pone en manos de nuestros jóvenes para encontrar y dar soluciones? Bueno, esto creo que también esta pregunta se hizo antes justamente de la exposición de Aranza, donde justamente se veía la gran cantidad de casos de juventudes que actualmente estamos teniendo. Entonces creo que también el papel que han tenido las generaciones futuras, pues es algo súper importante. Juan Galán también nos pregunta, la mitigación y adaptación al cambio climático no se viene realizando en la medida que se requiere, tanto nos cuesta salir de lo establecido para llevar a cabo estrategias adecuadas ante esta situación más extrema, como qué estrategias para salir del cambio climático. Entiendo que es esta pregunta. Alaida Rueda nos dice, las leyes de cambio climático de otros países de América Latina también tienen perspectiva de derechos humanos como en México o varían. Hay otra pregunta de Juan Galán también que dice, ¿qué papel juegan las élites económicas para continuar con esta desasistencia? Y Iván Sánchez nos dice, ¿podría el acuerdo de Escazú dinamizar de alguna manera el litigio climático? Jacob Copas nos pregunta, ¿qué avances para la jurisprudencia mexicana esperan de la nueva opinión consultiva de la Corte Interamericana que no están reflejados ya en la opinión consultiva 23? Bueno, pues como verán, fueron muchísimas preguntas. Sé que va a ser todo un reto abordar absolutamente todas, pero creo que dando 5 minutos a cada una, incluso puede ser sí puede ser una respuesta que pueda dar como englobar de manera conclusiva. ¿Les parece si seguimos el mismo orden? Entonces empezamos con la doctora Rosalía. Ok, muchas gracias, Giselle. Bueno, hay referencia a algunas preguntas, que son un montón. Respecto a lo que se comenta del tema de la legitimación, pues esto tiene que ver con lo que ya se había mencionado, con el tema del interés legítimo. Efectivamente, esto es uno de los retos, ¿no?, que hoy en día tenemos justamente en materia de litigación, sobre todo cuando estamos hablando de esta legitimación que pueden tener las personas jurídicas o morales. En este contexto, pues bueno, tenemos criterios encontrados de la Corte, hay contradicción de tesis en este sentido, porque bueno, hay quien, se ha comentado dentro de esta legitimación, incluso fue algo que de hecho Greenpeace, déjense, se los quiero, esperen un segundo, ¿dónde está? Lo que aludió Greenpeace justamente en este caso que comentábamos de la CNDC para
demostrar su legitimación. En este caso, acudió a una sentencia, a un criterio de 1997, en donde, pues bueno, justamente las personas morales, o sea, cuyo objeto social justamente es la defensa o proteger a la colectividad a la que dirige sus actividades con motivo del ejercicio de su objeto social, eso es lo que le daba legitimidad, porque bueno, Greenpeace en la defensa del medio ambiente, recursos naturales, etcétera, ¿no? Este es uno de los tantos criterios que diríamos, sí se aplica, también se ha pronunciado la Corte, pero insisto, son criterios encontrados, ¿no? Que si efectivamente toda asociación civil cuyo objeto social sea de protección de los derechos humanos, aunque sea en sentido genérico, está legitimada, ¿no? Para acudir en defensa del derecho al medio ambiente sano, en tanto que este último es un derecho humano susceptible de tutela judicial y el amparo. Este es un criterio que también lo encontramos en la segunda sala de la Suprema Corte. Este es también el más reciente, este es 2019, o sea, tenemos el del 97, 2019, pero luego tenemos otro criterio encontrado, que es del 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece que el objeto social de una persona jurídica es una declaración unilateral que constituye solamente un interés simple, entonces eso no le da interés legítimo. Ese es un reto que hoy en día tenemos, justamente, a ver, la contradicción de que sí ya se ha denunciado y obviamente estamos en espera de que ya se dé un pronunciamiento ya que nos dé luz efectivamente para resolver esta cuestión. Ese es el reto al que nos encontramos. En cuanto a personas físicas, hubo un criterio también muy importante, que esto, si no me equivoco, se desprendió del caso de la Laguna del Carpintero, si no me equivoco, y que tiene que ver el tema del entorno adyacente como criterio de identificación del interés legítimo para promoverlo por personas físicas. Y esto, pues bueno, está publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del 12 de abril de 2022. Esto sí derivó del amparo en revisión, efectivamente, 307-2016. Entonces, pues bueno, es ahí donde tenemos el criterio del interés legítimo para personas físicas. Entonces, con esto que preguntan de la legitimación activa, colectiva, etcétera, bueno, por un lado tiene que ver con este reto y por otro lado, justamente con esta interpretación amplia de este análisis también que se hace del derecho humano al medio ambiente sano en cuanto a sus dos vertientes, individual y colectiva. ¿Esto qué significa? Que también ha sido muy, digamos, también valorado en cuanto a esta amplitud de entender lo que es el derecho humano al medio ambiente sano, que su finalidad, si bien su finalidad es garantizar condiciones ambientales esenciales, pero también para la colectividad, o sea, no nada más de manera individual, es para la colectividad, mediante la defensa de ¿qué? Ya sabemos de estos intereses difusos, generales o de incidencia grupal, con este enfoque global, transversal e intergeneracional. Y esto se desprende, de ahí viene, comenta el compañero, una legitimación activa global, pues sí tiene que ver justamente con esta vertiente del derecho humano al medio ambiente sano, con esa vertiente colectiva, o sea que esto va más allá, por eso es un interés difuso. Entonces, por eso es importante que eso se desprende de esta opinión consultiva que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente para entender e interpretar lo que implica el derecho humano al medio ambiente sano, ¿no? Eso es lo que yo comentaría sobre este punto. Y nada, pues finalmente lo que comentan del Acuerdo de Escazú, sí, claro, el Acuerdo de Escazú es una herramienta importante que fortalece derechos humanos reconocidos que ya tenemos, como el derecho al acceso, los tenemos reconocidos a nivel constitucional, pero desde luego el Acuerdo de París es una herramienta más que nos da para la argumentación jurídica para la exigencia de los mismos. Y desde luego hay unos puntos muy importantes que tiene el Acuerdo de Escazú, es en cuanto, decíamos, con base al principio de precaución, justamente que el juez tenga una participación activa en materia de solicitar pruebas y poder revertir la carga de la prueba cuando la parte demandante no tenga ni los medios ni las condiciones para poder ofrecerlas, porque en materia ambiental justamente son complicadas, técnicamente complicadas. Y a veces la parte que es demandada, institución, el gobierno, empresas, son quienes incluso tienen los medios. Hay una parte importante que sí se señala en el Acuerdo de Escazú, que entonces es de que el Estado tendría que fortalecer esos medios para poder garantizar el acceso a la justicia. Y luego otra parte importante es el tema de los defensores, ¿no? De derechos humanos, que también es uno de los grandes retos y que también se fortalece en el Acuerdo de Escazú. Yo dejaría eso ahí para dar paso a mis demás compañeras.
Muchísimas gracias, doctora. Pasamos con Úrsula. Hola. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con la doctora Rosalía y pues de hecho creo que el acuerdo de Escazú pues nace de una necesidad de pues toda la región de justamente avanzar en este tema de la legitimación, del acceso a la justicia en materia ambiental, y nace por esta necesidad porque a pesar de que pues existen muchos espacios y precedentes en toda la región de esto de que del interés legítimo, pues parece que a pesar de todo lo seguimos sin superar. Y un poco retomando la discusión inicial de litigio estratégico y que hay que accionar y pues no siempre se gana, pues es muy frustrante que sigamos peleándonos porque no nos aceptan el interés legítimo, ¿no? Entonces, bueno, porque, bueno, digo, a modo de ejemplo, o sea, nosotros tenemos incluso unos asuntos en donde el juez se mete al Google Maps y dice, en términos de kilómetros, ¿qué se entiende por entorno adyacente? ¿No? Entonces dices, a ver, en fin. O sea, es terrible. Entonces, bueno, creo que es una lucha, pero creo que es porque el Poder Judicial, por lo menos en México, siempre estuvo muy cómodo con el interés jurídico. Entonces, en el momento en el que se abren este tipo de espacios, que creo que pasa lo mismo con el derecho ambiental, en donde pues se cambian las reglas, el paradigma y todo, pues sacas a los jueces de su zona de confort, de lo que conocen, de ese derecho que estaban acostumbrados, cuadrado, en donde así es el precedente y así se ha hecho todo, no sé, como muy administrativistas, civilistas, no sé. Entonces creo que por ahí tenemos ese tema, ¿no? Esa visión que pues, hay que sacarlos de la comodidad. Sobre el tema, por ejemplo, de tribunales ambientales, es un tema complejo. El SEMNA cumple este año 30 años de hacer litigio en México y todavía no estamos seguros si esa es la, si esa es la receta que necesitamos o la solución. No sé si el tema es tribunales ambientales, si el tema es jueces que entiendan qué son los derechos humanos, que realmente el sistema jurídico mexicano, el tema de precedentes fuera un poco más claro y los jueces realmente lo tomaran en cuenta. Entonces, o sea, nosotros todavía estamos en ese análisis porque, pues bueno, al final del día hay una reforma y un transitorio por ahí que pues sí mandata que se hagan estos tribunales ambientales. Entonces, bueno, pues habría que ver. O sea, en materia, digamos, de electricidad, o sea, todo lo que tiene que ver con esto del SENACE, la CENER, la ley de la industria eléctrica, estos jueces especializados que son, hace 2 años eran 2, ahora a partir del 2021, ahora son 3, pues son bastante buenos en términos de entender y de dictar sentencias en términos de cambio climático y medio ambiente. Hay jueces de distrito y tribunales que también, que incluso el tema de interés legítimo ya, o sea, ni lo pelan, o sea, básicamente es, está en su objeto, aquí está el acta constitutiva, lo que sigue, hay otros donde no, pero digamos que ya cuando pasamos todo eso, pues hay muy buenos jueces, hay muy buenos magistrados, hay muy buenos ministros que están empezando a entender, entonces no sé si la solución al problema sea unos tribunales o juzgados especializados, ¿no? Ahí habría que hacer un recuento, no sé, igual y Aida quiere hacer un estudio regional. Challenge accepted. Bien. Bueno, en eso, nosotros andamos en eso, justo para ver. Y había por ahí algo relacionado con esto de si las empresas, de si cómo le hacemos para el cambio climático, de los derechos humanos, o sea, como unos comentarios, preguntas muy generales en torno a quién le toca o qué hacemos, ¿no? Pues yo creo que es parte de que todos hagamos lo que nos toca desde donde estamos, tanto de la forma personal como profesional. Creo que hay muchas cosas que son muy complicadas, hay inercias que no es que digamos, vamos a cambiar la forma de producción, o sea, es una forma de producción que viene desde la revolución industrial.
Entonces creo que, o sea, primero tendríamos que ser realistas, tendríamos que buscar pues que estas voluntades políticas, estas voluntades de la administración, pues fueran encaminadas hacia ello. O sea, hay muchas cosas que sí son un tema de voluntad. Tristemente, yo sí creo que en esta administración esa voluntad no existe en lo absoluto, lo que pues ha traído grandes retrocesos. Creo que es muy claro con esta política pues enfocada a combustibles fósiles, enfocada a hacer más refinerías, a arreglar las refinerías, a usar combustóleo, o sea, nadie puede decir que eso no es así, ¿no? Entonces sí es un tema de voluntad, es un tema de qué estás viendo hacia adelante, no debería de ser una cuestión personal y bueno, pues yo creo que querría yo pensar que pues todas las organizaciones, todos los que estamos hoy aquí en este webinar, todos los que estamos todo el tiempo haciendo algo, pues todos los días nos levantamos a hacer algo. Entonces, pues nada más no claudicar y pues ver qué más podemos ir haciendo y cómo empujar a los gobiernos, a los políticos y pues a las empresas para que pues vayan hacia allá. Ya, eso sería todo. Muchísimas gracias, Úrsula. Chicas, nos queda el tiempo súper apretado, entonces les pido nada más que sean muy, muy concretas. Empezamos con Thalía. Gracias, voy a ser súper concreta. Me parece que no hay mucho que agregar, pero a mí me encanta la idea de los tribunales especializados en materia ambiental y qué mejor que tengan competencia constitucional. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en su transitorio, todavía no es una realidad, pero lo mandato en su transitorio, abre esa posibilidad, pero no solo que tengan competencia constitucional, si nuestra competencia constitucional se amplía a la reparación integral, que ya no me va a dar tiempo de abundar en ese tema, pero yo con gusto comparto mi correo electrónico. Nos ayudaría a desahogar un poco más el sistema de justicia, pero también plantearlo desde una perspectiva de derechos humanos. Y al respecto, la opinión consultiva que viene va a ser muy importante porque, contrario a la opinión consultiva 23, que también es muy importante, va a trazar puentes vinculantes y vasos conectores con otras ramas del derecho. Y pongo un ejemplo, derecho laboral. Derecho laboral tiene que ver muchísimo con el cambio climático. En Chile tan solo ya se presentó el primer caso de un sindicato de trabajadores contra el Ministerio de Energía por no consultarles en esta visión tripartita en el gobierno porque implementó su estrategia de transición energética sin consultar a los sindicatos y desde luego va a haber un impacto en el número de personas ocupadas. Entonces de ahí tenemos que empezar a trazar esos puentes vinculantes, pero no sin una reparación integral desde la arquitectura del amparo mexicano, y si los tribunales ambientales vienen con esa especialización y ese potencial normativo y de reparación, me parece que podría ser una gran alternativa, pero bueno, habrá que cambiar la Constitución y habrá que hacer muchísimas cosas, pero hay que empezar a plantearlo. Muchas gracias, Thalía. Aranza. Pues bueno, en conclusión con todo, creo que todas dijeron la verdad lo principal, pero sí, yo estoy súper de acuerdo sobre los tribunales especiales porque cuando ves en las resoluciones su fundamento es muy como atrasado, como que siguen con el interés jurídico muy arraigado, o sea, no se pueden salir de esa esfera y la verdad está bloqueando muchos litigios, ¿no? Los está poniendo en improcedencia, lo cual ya se tiene que superar. O sea, ya estamos en el siglo XXI y no puede ser que sigan con la misma ideología y le puedes decir mil argumentos y siguen con lo mismo, entonces es algo un poco frustrante, ¿eh? Pero será muy buena la idea de los tribunales especiales. Y por último, Alejandro Ángulo me dijo, para Aranza, hay litigios por los impuestos ecológicos. Sí, si te metes a la plataforma, hay justo uno en Zacatecas, que es muy interesante, y bueno, pues para no quitar más tiempo, se lo recomiendo mucho leer, está muy interesante y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Todavía llegaron un poco más preguntas después de que estaban ustedes respondiendo algunas. Entonces, pues como verán, hubo muchísimo interés en este tema. Creo que podríamos ir pensando en una versión 2.0 y después hacer otro webinar de seguimiento a este más adelante. Ahora sí que están pendientes. Pero creo que en términos generales, pues este ha sido
un tema muy necesario de discusión. Agradezco de verdad de corazón la presencia de cada una de ustedes en este webinar. Y bueno, también hay una petición específica de si pueden compartir después sus correos electrónicos. Pues obviamente eso es protección de datos personales, ya ustedes nos dirán, y en caso de que les parezca correcto para que el público interesado y que todavía se quedó con preguntas en el tintero pueda contactarlas directamente, lo podemos hacer más adelante. Recuerden que este webinar ha sido grabado y estará posteriormente en unos cuantos días público en la página de AIDA, y ahí podemos poner, en caso de que las ponentes accedan, en los datos de contacto, ¿vale? Ahora sí que están pendientes también de la publicación. Los que hicieron su registro previo en el Zoom, les llegará justamente el aviso vía correo cuando ya esté disponible el webinar en la página de AIDA. Muchísimas gracias. No sé si mi compañero Javier quiera decir algo más. ¿No? ¿Todo bien? Pues muchísimas gracias a todas y a todos por este webinar. Les mando un abrazo grandotote. Gracias, hasta luego.